Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, depende en la hora en que nos estén viendo. Sean bienvenidos a un programa más de Posgradeando y como siempre nos acompañan caras que ustedes ya conocen, la doctorante Fernanda. Hola comunidad, buenas tardes. Y el doctorante Mario. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada de la cual me voy a permitir leer su semblanza y ya para que vayan conociendo un poquito más. Bueno, el día de hoy nos visita la doctora María Trinidad Cerecedo Mercado. Ella es doctora en ciencias con especialidad en ciencias administrativas por el Instituto Politécnico Nacional. También es ingeniera electricista, administradora por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue subdirectora en los años 2016 y 2019 de la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA Santo Tomás. También fue funcionaria, la jefa de la sección de estudios de posgrado en los años del 2012 al 2015. Tiene inmensas publicaciones y una gran experiencia. Sea bienvenida, doctora Trini. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, doctora. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacerle una serie de preguntas de acuerdo a sus líneas de investigación y su experiencia, de cuestión de liderazgo, política y todo lo que nos pueda ayudar a fomentar la cuestión de investigación en este bonito programa. Bueno, pues no sé si quieran iniciar mis compañeros con alguna pregunta que tengan para la doctora Trini. Claro que sí, doctora. A mí, yo no he tenido oportunidad de tomar clase con usted, pero mis compañeros me han hablado mucho acerca de sus estudios sobre políticas educativas. A mí me interesaría saber qué nos puede contar sobre el libro, qué viene ahí en su nuevo libro, porque Comunidad va a tener un nuevo libro la doctora junto con otro doctor. ¿Qué nos pudiera contar de este libro? Bien, Fer, pues gracias antes que nada por la pregunta acerca del libro de política educativa y gestión en la educación media. Bien, este tema es un tema muy importante, cuando menos para mí, por el hecho de poder comprender lo que ocurrió en un nivel educativo en el que yo trabajé por mucho tiempo y también un nivel educativo que a mí me parece que es fundamental por la toma de decisiones de los jóvenes. Es decir, cuando se tiene la edad de estar cursando el nivel medio superior, se tiene entre 15 y 18 años aproximadamente, el ser humano es sumamente, pues es un héroe, ¿no? Le interesa ser un héroe, le interesa hacer bien las cosas, le gustaría pasar a la posteridad. También se torna así, ciertamente heroico. También se toman las decisiones más importantes de la vida del individuo. Se decide cuál es la carrera que se va a estudiar en ese tiempo. Se decide a veces el primer embarazo, la primera pareja que uno va a tener, también la primera relación sexual, no solamente tener novio, sino también ya una relación mucho más seria. Por lo tanto, se tiene que ser responsable para exigir a la pareja tomar anticonceptivos, ¿verdad? Y también la persona, sea caballero, sea dama, sea del sexo que sea, se tienen que cuidar, ¿no? Entonces son decisiones sumamente importantes. Muchas de esas decisiones van incluso en contra de la voluntad de los padres. Entonces eso todavía hace que la situación se haga más difícil. Es por eso que saber qué ocurre en el nivel medio superior para mí fue muy importante por la forma en la que los jóvenes se relacionaban en esa época, que yo tuve oportunidad de trabajar con ellos, y sí era sumamente como importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar como profesora en el CECIT Wilfrido Macié. Ahí trabajé, yo creo que cerca de unos
6, 7 años, ajá, y después tuve oportunidad de trabajar en el CETIS número 152 de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, de la coordinación de la Ciudad de México. Ajá, y jóvenes sumamente nobles. Nunca pensé, sobre todo, los de aquí son sumamente, los del instituto eran muchachos sumamente inteligentes, sabían muy bien ya lo que querían y eran muy, incluso, llamarlos así, latosos. Ajá, daban mucha lata, sí, de verdad, de verdad. Entonces le tomaban a uno la medida, le tomaban a uno el O sea, ya cabello, nos sí, medían bien. el pelo, sí, no, de verdad, eran muy, muy inteligentes y no así eran, no es que hayan sido tontos los otros, pero los otros muchachos eran mucho más nobles, los del CETI 152, eran como más chiquitos, eran como más cuidados en el trato, era como a pesar de ser de la DGETI, el Centro de Estudios Tecnológico Industrial de Servicios, era una escuela como pequeña, muy pequeña, y entonces los alumnos eran muy, muy decentes, pero de veras verdaderamente decentes. Uno los regañaba y se quedaban callados. Entonces yo llegué a la conclusión de que no tendría ni siquiera que estarles diciendo nada, más que pues lo que ellos pudieran aprovechar en las clases que yo les impartía, que a mí me tocaba todos los grupos, con una escuela chiquita eran todos los grupos de física 1 y de física 3 para un semestre, y de física 2 y de física 4 para el siguiente semestre. Pero era muy bonita la práctica, sí era muy pesada, porque había que trabajar. Una vez me tocó trabajar un semestre 25 horas frente a grupo, y sí, para mí de veras que un jueves que entraba yo de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, les juro que sí, ya las últimas horas sí era Dios, oxígeno. Y entonces en esa época era joven, tenía yo 30 años, no 53 como tengo ahora. Entonces sí, no sé qué haría si tuviera yo que trabajar las 30 horas frente a grupo. Yo creo que sí, sí tendría yo que tener otras estrategias para que el tiempo pudiese pasarse más rápido y los jóvenes no se aburrieran tanto conmigo, porque también la forma de impartir clase también es cada vez diferente. Los muchachos se sienten pues a veces aburridos por la clase que uno les está dando. Entonces tendría uno que ser mucho más inteligente, tener mejores estrategias para poder hacer que los jóvenes tengan mayor motivación y tengan más elementos para poder querer aprender lo que uno les está queriendo decir. Y también, pues también uno hacer que la clase sea más innovadora, llamativa, y que tenga como más impacto, ¿no? Que de ellos, Claro, qué van a así salir, es. o sea, qué van a terminar haciendo con esto que uno les está impartiendo. Entonces, para mí es importante esto, y fue una parte, la educación media superior fue una parte muy importante de mi vida. La verdad, yo creo que un buen sueño de mi vida se quedó allí. Entonces, sí, le agradezco mucho a la vida haber tenido eso. Así quisiera haber hecho más cosas, pero pues no se podía, nunca fue realmente sencillo. Pero sí, me hubiera gustado haber hecho más cosas. Ay, qué bonita experiencia, doctora Trini, que nos cuenta, Gracias. que pues ha ido forjando también su camino. Pues no sé, Mario, ¿tú tienes alguna pregunta para la doctora? Sí, aparte, un gran honor siempre tenerla como docente y además ahorita como invitada especial. Que nos Gracias. comparte estas experiencias. Les juro que el honor es para mí. Gracias. Sí, y además porque muy importante lo que es la educación medio superior, porque es la edad que los chavos están más motivados, se definen qué camino quieren seguir y sí, si tienen un buen guía, los puede ir acompañando de la manita. O sea, mira, ya tienes tu sueño, ¿no? Tu meta. Y aquí vamos a hacer esto, es este acompañamiento que le vas a dar hasta que termine. Sí, de cierta forma. Y si no puede uno hacer eso, cuando menos no estorbarles, ¿no? O sea, también, o sea, si uno va a ayudar a las personas a cumplir sus sueños, pues sí, cuando menos no les estorbes y quítate. ¿No? Si les puedes ayudar, ayúdales. Si no, quítate.
Y yo creo eso tendría que ver con precisamente las políticas educativas, que muchas veces el sistema educativo pone barreras, ¿no? Para que el mismo alumno a nivel medio superior diga, ya no quiero, aquí le dejo, prefiero mantenerme de otra cosa o no volver a tocar asuntos de la escuela e incluso pudiera ser una parte de fuga de cerebros, ¿no? De que tengamos ahí personas con IQ alto que sean realmente, ahora sí que el futuro de México, pero que por este tipo de barreras, e incluso burocráticas, ya no permita que siga adelante sus estudios. Pero lo que aquí se llegó a detectar fue que desafortunadamente en la DGETI tiene una cantidad enorme, en aquella época era prácticamente 300 y cacho de planteles a lo largo de toda la República, y en la mayor parte de los estados, con excepción de la Ciudad de México, que en aquella época era el Distrito Federal, los jóvenes no tenían a dónde asistir después de terminar el bachillerato. Ajá. Mientras que todos los demás muchachos en el interior de la República peleaban por tener un lugar en la DGETI. Ajá, era, o sea, tener un lugar en ese bachillerato era para ellos ya sumamente importante de poder después de encontrar un lugar en un instituto tecnológico regional. Ajá, y para ellos ya era un futuro eso. Mientras que en la DGETI, en el Distrito Federal, no era así. Ellos se sentían decepcionados de quedar con nosotros. Eran prácticamente la quinta opción que ofrecía Comipems en aquella época, quinta, sexta opción, porque ellos primero querían acceder a preparatorias o a todos los CECITs del Instituto Politécnico Nacional. Entonces ellos así marcaban ya la forma. Y después había alguna que otra persona que al terminar el bachillerato sí se insertaba en alguna escuela de educación superior o en alguna facultad de la UNAM, del Politécnico, o sea, de la Escuela de Educación Superior del Instituto, pero era una situación que no necesariamente eran contados, o sea, prácticamente de 100 que egresaban de nosotros, yo creo que unos 10 solamente se quedaban en algún lugar. Ajá. Y los demás chicos pues iban a trabajar con sus papás, se dedicaban a trabajar en el comercio ambulante, se dedicaban a eso, trabajaban en tianguis, y también otras chicas se dedicaban a trabajar como cajeras en lo que antes era Superama, ¿sí? Pero que ahora es Walmart, que ahora ya ni siquiera quieren los cajeros porque ahora las cajas están el autopago, el autopago, ¿no? Y esto uno se equivoca y de todas maneras no le tienen confianza, porque incluso hay personas que si lo quieren hacer también se roban las cosas. O sea, es más fácil robárselo así que robárselo a través con un cajero, ¿no? Una cajera, pero no quieren pues las tiendas del súper no quieren gastar en eso para tener finalmente cajeros que a nosotros como pues ya como quiera que sea, ya pasan los 50, ya no es igual estar pagando o sea, igual forma así, que cuando era uno joven, entonces, pues pásame así. O sea, no, o sea, quién sabe qué pasa, algo pasa. Yo creo que sí pasa algo con la parte del apagón hormonal que nos pasa a todos los seres humanos. Yo creo que es una cosa natural, pero sí uno empieza a tener como pérdida de memoria, a cansarse uno más rápido, como parece que le falta el aire, y todo eso no pues, es importante, pero impacta en las cosas que uno está haciendo. Ajá. Está uno haciendo y de verdad se le olvidan las cosas. Pero bueno, en aquella época sí fue fabuloso y sí era importante que a los jóvenes se les pudiera haber canalizado mejor en otras áreas. Por ejemplo, me recuerdo que llegaban el TEC de Monterrey llegaba con su propuesta de becar al 90% a los mejores alumnos de la DGETI. Ajá. Y sí se los llevaban, porque la única beca que tiene el TEC de Monterrey es el 90% o sea, tiene más becas, pero son becas crédito.
Ajá. Y el alumno tiene que pagar además 8 horas de trabajo a la semana. Tiene que pagar 8 horas a la semana y, o sea, quedas a deber casi como si fuera un automóvil. Ahora ¿Con pues, intereses? con intereses, y a partir de cuando tú terminas el último semestre empiezan a contar intereses bancarios. Ajá. Entonces la verdad es que es altísimo y sí da miedo meterse en eso. Y la beca que ofrecía el instituto, el TEC de Monterrey, para estos alumnos era el 90%, eran becados de excelencia. Ellos nada más tenían que pagar el 10%, y no tenían que trabajar, ni tampoco se les iba a un fondo relacionado con intereses, ¿no? Ni tener que pagar después nada de eso. Eso sí, y se llevaban los mejores perfiles para el instituto y para la carrera que ellos decidieran. Ajá. Y lo único que no podía pasarles es que reprobaron una materia, una unidad de aprendizaje. Si no fuera beca. Sí, fuera beca, no, se perdía todo ya ahí. Era como la muerte. Entonces se veían también pues muy presionados porque de repente si no era necesariamente tan sencillo acreditar todo, ¿no? Sí, como todo como lo que hace el Politécnico con los alumnos en las carreras, ¿no? Que los presiona muchísimo. Pues datos muy interesantes, ¿no? Que desconocíamos, bueno, en nuestro caso desconocíamos esta cuestión del TEC de Monterrey, de que cobraban los intereses como en las escuelas estadounidenses, ¿no? Como en Harvard, en Oxford, que el estudiante se endeuda y al final paga sus estudios. El TEC de Monterrey creo que está implementando esta nueva tendencia. Pero yo tengo una pregunta para la doctora Trini. Usted tiene una gran trayectoria y la verdad muy bonito que nos ha compartido, pero ¿cómo es que usted llega aquí al Instituto Politécnico Nacional? ¿Cómo llega también a ser subdirectora de esta unidad académica que es la Escuela Superior de Comercio y Administración? Sí, bueno, mira, eso es como cuestión, una cosa relacionada con la carrera que a veces es un poco política. El asunto relacionado con la política siempre está vinculado con un poco el asunto de la suerte, de la suerte. Yo creo que no es algo que sea ajeno. Ajá. Por ejemplo, si tú te pegas a trabajar en una carrera académica, trabajas y seguro vas a dar resultado. Ajá, seguro. Pero la carrera política no necesariamente va siendo así. A veces hay altas, a veces hay bajas. Entonces, conforme ocurrió lo del yo entré aquí a trabajar al instituto porque existía en el 2000 que inicié el doctorado. Yo terminé por obra y gracia de mi mamá, que fue la que me dijo, o acabas o acabas. Entonces, como yo estaba haciendo un estudio relacionado con educación media superior y con un trabajo relacionado con corrupción y con, ni siquiera se le podía llamar corrupción. Ahora el presidente López Obrador menciona que debíamos de escribir más acerca del tema de corrupción. Pero en esa época no se podía llamar así, se llamaba acerca de la influencia del ejercicio del poder, ¿no? Entonces el poder, pues ya sabemos, es influencia, y pues de lo que se trataba era de la toma de decisiones en el proceso de la gestión de los directivos de la DGETI acerca de cómo le hacían para saber en qué iban a gastarse los dineros, ¿no? El presupuesto exacto. Porque pues era notorio el gasto para algunas cosas. Entonces, el problema de hacer un estudio de ese estilo es que cuando uno trabaja para esa institución, uno comienza a sentirse muy mal de hacer ese estudio porque te sientes como un traidor, como que en la realidad estás, así como dicen en mi pueblo, pateando la batea. Ajá. Y no es adecuado. Entonces, yo la verdad era un asunto de tener mucho sueño, yo ya no quería seguirle. Entonces, fue gracias a mi mamá que ella me dijo, pues, ¿qué? ¿Tú no vas a seguir con el doctorado? Porque pues ya me estaba atrasando. Y le dije, no, yo creo que ya no voy a acabar. ¿Cómo que no vas a acabar? Y le dije, no, pero es que yo me siento muy mal hablando de la DGETI mal, y yo no hay trabajo, no sé qué. Me dijo, pues yo te voy pides licencia sin goce de sueldo y yo te voy a becar.
y te voy a depositar lo que te está depositando la DGETI, te lo voy a depositar en tu cuenta y tú terminas el doctorado. Solo así terminé, es la verdad. ¿En serio? Yo no había terminado. Entonces solo así terminé y gracias a eso y a que se dieron esa coyuntura y a que, bueno, la verdad yo sí tenía quien me pudiera apoyar en casa, fue que aquí se hicieron quien era jefa de la sección en esa época, que era la doctora Gómez Ortiz, y quien fue director de tesis mío, que fue el doctor Carlos Topete. Ellos hablaron y dijeron que si me podían contratar para un programa que se llamaba el Programa por Excelencia, así se llamaba. Entonces contrataban doctores. Y entonces, con una plaza alta de tiempo completo. En esa época me la dieron de titular A, y pues no era basificada. Entonces yo era la primera doctora de esta, hasta yo me decía, porque yo cuando terminé el doctorado dejé una titular B allá, en la de GETI. Entonces yo podía haber regresado a mi plaza allá, pero mi mamita decía, no, no es lo mismo ser, es más destacado ser profesor del Politécnico que de la de GETI. ¿Quién conoce la de GETI? Me dice, no, tú te vas a venir a trabajar para acá y yo te voy a ayudar. Sabia, muy sabia. Entonces mi jefa fue la que me ayudó y fue por eso que yo llegué a trabajar acá. Y entonces no había basificación entonces hasta que uno llegara a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces fue en esa época que pues me pude incorporar, me incorporaron como candidata. Y entonces fue que, así se llamaba la categoría, ya ganaba uno, y ya fue que me hicieron favor de basificarme en el Politécnico como en octubre del 2006. Y entonces fue que empecé a trabajar. Pero la verdad yo siempre me sentí un poco en deuda con el instituto porque yo tendría que haber como trabajado más, ¿no? Más en el área de administración y más en el área de investigación. Pero descubrí que yo tenía como siempre me ha gustado mucho hacer trabajo administrativo. Yo sería muy feliz guardando expedientes o metiendo expedientes en carpetas ahora. Yo sería muy feliz, de verdad, nada más porque pues a uno es como si fuera yo muy feliz siendo la escoba, barriendo en el Politécnico. Sí, pues es como que seas la escoba más cara del instituto, porque te pagan una plaza alta para barrer. Entonces, pues para archivar y todo eso, pues seguramente es muy alto tu plaza para que te dediques a eso. Entonces descubrí que podía haber esa vertiente y aquí en la sección venía el cambio y la jefa de la sección, en esa época la doctora María Antonieta Andrade Vallejo, que en paz descanse, porque desafortunadamente ella falleció de COVID, en la pandemia, en julio del 2020. Entonces ella ya había decidido que ya no iba a seguir como jefa, y que entonces le dije que si pues tendría algún inconveniente que yo me inscribiera. Me dijo que no, y entonces pues se dieron las cosas, se dio la coyuntura, por algunas razones quedé yo, competimos en esa época la doctora Gómez Ortiz y la doctora Garduño Román, y una servidora, y quedé yo. No sé, de hecho no hubo ni terna que elegir, porque pues fue la terna así que quedó de forma, pues llamémosle natural, pero no hubo forma de que el colegio eligiera su terna, porque nada más fuimos nosotros las que quisimos participar. Y pues sí fue muy interesante, quedé yo, y la verdad es que al principio sí tenía yo ganas hasta de meterme debajo del escritorio, sí, porque no sabía yo bien cómo, ¿no? Sí, y entonces había un grupo de chicos que eran medio pesados en administración pública, que ya unos se jubilaron y otros fallecieron. No, ni fue Arturo, ni tampoco Francisco Martínez Rivera, que en paz descanse, no, ni Luciano, no. Había otro muchacho que se llamaba Roberto Ábalos, que falleció de cáncer también en el 2020. Era un destacado doctor en políticas públicas que trabajaba pero eran durísimos, eran unas personas, pero por fortuna pues ellos, yo me alineé con ellos conmigo, y bueno, pues finalmente no tardó mucho en que después ellos decían jubilarse,
y ya eso ya también fue haciéndose más, el asunto más sencillo, ¿no? También pues poder contar con equipo de trabajo como el doctor Cardoso, que pues siempre ha trabajado con uno y que la verdad siempre ha apoyado, ¿no? Eso también pues, hay que reconocerlo y hay que agradecérselo a él y a Dios, porque pues, siempre ha sido amigos, pero así fue básicamente lo que ocurrió como jefe de la CEPI. Yo me llegué a tener una relación cercana con la contadora Norma Cano, ajá, y entonces fue ella la que me sugirió que si yo quería participar, cuando ya no quedé como jefa de la CEPI, porque hubo un periodo en el que decían que uno no se podía inscribir porque no eras egresado del Politécnico. Ajá. Y eso, la verdad es que después cambió, o sea, nunca fue así, pero por alguna razón, de manera política, lo manejaron así las personas en el instituto. Y entonces ya en el 2016 me solicitaron que ingresara yo como mis papeles, ¿no? Mis papeles para subdirectora académica. Y allí lo que sí hay que tener siempre muy claro es que siempre debes de tener alguien que te apoye en área central. Ajá. No solamente basta el deseo de querer hacer las cosas, de querer hacerlas bien. No solamente eso. Sí, tienes que meter tus papeles, quieres querer estar allí. Y el otro punto es que sí debes de conocer a alguien allá. Si yo no hubiera conocido a la contadora Cano, que entonces fue jefa del departamento de Algo de finanzas, Capital ¿no? Humano, Ajá. Capital Humano estuvo allá, no me hubiesen nombrado a mí, porque yo no era la favorita del director en turno, que era el maestro Manelik. Él tenía pues otras personas que pudieran, ¿no? Se vale, ¿no? Otros candidatos. Otros candidatos, ajá. Entonces yo no hubiera quedado. Entonces de esa manera fue que pude ingresar, y sí, para mí fue un trabajo sumamente interesante, maravilloso, y había muchas cosas que se pudieran hacer por la institución de allí. Claro, aquí se pueden hacer muchas cosas y no está súper bien, entonces se la lleva uno más tranquilo, pero allá es otra cosa, ¿no? Y no es nada comparado con otros puestos de toma de decisiones que son mucho más complicados. Tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien desea hacerla, compañeros. Excelente. Muy interesante la experiencia que tuvo como subdirectora en la ESCA, pero específicamente, ¿cuáles son las características que tuvo en su estilo de liderazgo? ¿Era más horizontal, vertical o más pedagógico? No, yo siempre he optado por un liderazgo, a veces incluso puede ser laissez-faire. Distribuido. No, mira, si las personas estás en un medio que es un medio que existen compañeros que están comprometidos con el trabajo que se está desarrollando, pues no hay más que permitirles que trabajen y ni siquiera estarlos molestando. Si estás en un sistema en el que los compañeros necesitan sentir el rigor de la normatividad para que esto funcione, pues habrá, aunque es muy desgastante, pero se tiene que aplicar. Ajá. Entonces depende, es un asunto situacional, el de liderazgo que yo te platico, más bien horizontal, porque tampoco, o sea, tú tienes que verificar cómo es el grupo de personas, o sea, cómo están contratadas el grupo de personas con las cuales tú estás trabajando. Aquí en el Politécnico es natural trabajar con personas que tienen base. Ajá. Entonces, si tú estás trabajando con una persona que tiene base y no quiere trabajar contigo, tú tienes que entender que no quiere trabajar contigo. Ajá. Y es mejor buscar otras personas que puedan tener hacer que se vayan comprometiendo con la causa Más de institucional, ajá, como para que trabajen contigo, a forzar otras que no lo van a hacer. Eso es uno. Otra, también cuidar el asunto de usos y costumbres. Si las personas les gusta o tienen la costumbre ya de ir a el hábito de salir, de checar e irse a desayunar, tú no puedes llegar a romper eso porque
porque tú sabes que va en contra de la ética laboral, porque tú sabes que no está a favor de lo que dice la normatividad. Sí, pero son personas que llevan años haciendo eso. Si tú llegas y rompes eso, es más fácil que se vaya uno a que ellas cambien ese hábito, ese uso, esa costumbre. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con ellos de manera armónica e incluso a ver si te invitan a desayunar. Tráiganse los con ellos, claro, Adaptarse al entorno. adaptarse. Y es más fácil que ellos terminen trabajando contigo si tú los consideras parte de esa asociación, a que si uno se pone en su contra. Entonces sí, siempre un asunto de carácter situacional. Otro, un liderazgo horizontal en el que tú sepas que, bueno, para empezar tú vas llegando, podrás saber la norma, pero tú no sabes cómo se maneja al interior el trabajo. Entonces hay formas en las que se van haciendo esos trabajos, y de manera horizontal es mejor que tú aprendas y que ellos te enseñen, a que tú desde tu punto de vista de que pues es el ejercicio del poder de manera genuina, pues eso no es adecuado, eso no va a ocurrir. Claro. Entonces, por eso es que tendría que ser un estilo de liderazgo de manera horizontal, citacional y tirando al laissez-faire. Porque además hay algo que deben de recordar siempre: uno también es un profesor de base, y cuando termina el cargo, uno regresa, gracias a Dios, a su trabajo, o sea, no pierde uno el trabajo, y entonces vas a llegar a trabajar con todos tus compañeros y pues va a ser tristísimo que nadie quiera trabajar contigo por cómo te comportaste cuando eras jefe. Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que de un líder a un jefe, el líder trabaja en equipo, se comunica, ve todo esto, el clima organizacional, el ambiente, para ser parte de... Y el jefe no, el jefe nada más llega a imponer, y cuando se quita el nombramiento... Es cuando vienen las consecuencias. Exactamente, vienen las consecuencias. Adiós, amigos. Hola, amigos y enemigos. Bueno, pues muchas gracias, doctora Trini, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y antes de ya finalizar este bonito programa, ¿qué consejo le daría a la comunidad politécnica? El que usted quiera, no nada más a la comunidad, a todos los que nos ven. ¿Qué consejo nos brindaría de experiencia, de vida, de lo que usted guste, ya para cerrar? Ay, caracoles, pues que sean muy felices, que nunca sabemos cuánto tiempo nos va a durar, ni la salud, ni la vida, y que lo que tengamos hay que disfrutarlo, y que pues que ojalá y las personas que puedan convivir con uno también se lleven de uno pues algo que les haya podido dar, ¿no? Ojalá y pudiese hacerse así, y hay que disfrutar lo que nos queda de vida, el tiempo que nos queda. Ay, muchas gracias, doctora Trini. Excelente. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero gracias por su participación. Fue muy, muy conmovedor también para mí tenerla aquí, porque también ha sido mi profesora. Y la verdad he aprendido mucho con usted y estoy muy agradecida. De hecho, se notó hasta que me puse un poco nerviosa. Pero pues muchas gracias, doctora. Y pues recuerden, el libro ya próximamente va a estar a la venta. Es de Editorial Viceversa, Políticas Educativas y Gestión en la Educación Media. Se prevé que se haga la presentación dentro de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Se les estarán dando las noticias por estos mismos medios. Y ya saben, si tienen alguna duda o comentario, escribirlo en las cajas de comentarios. Y que tengan buena semana. Ay. Nosotros bien, gracias. No, todavía no. Nos despedimos de nuestros compañeros, por favor. Bye. Adiós, comunidad. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias.